Descubrió una invitación equivocada y vivió una experiencia increíble en la boda de un billonario. La vida de Pedro era un laberinto de fracasos y frustraciones. Desde que decidió estudiar arquitectura, sus sueños de innovación y creatividad parecían una broma cruel, una risa sarcástica que retumbaba en su mente. Cada intento de abrir su propia firma se estrellaba contra la dura realidad de su pequeño pueblo en México. Los contratos no llegaban, y las oportunidades siempre parecían irse de su alcance como un espejismo que se desvanecía justo cuando creía tenerlo al alcance de su mano. Con un padre mecánico que le enseñó a valorar el trabajo duro y una madre que luchaba por mantener la familia unida, el peso del sacrificio era abrumador. ¿Cómo podía dar forma a su futuro cuando todo parecía en su contra? Mientras organizaba viejos documentos de su padre, un destello de tinta dorada llamó su atención. Una invitación a la boda de un magnate de la construcción, un hombre admirado pero temido por todos. Al principio, temió que esa invitación fuera un recordatorio de su estatus en el mundo. Un simple ingeniero rodeado de poder y riqueza. Sin embargo, la curiosidad comenzó a consumirlo. Tal vez esa ceremonia pudiera ser su única oportunidad de presentarse ante personas influyentes, de escalar los muros que lo mantenían atrapado en su pobreza. El día de la boda, sintió que se ahogaba en la opulencia del lugar. Con un traje prestado y un corazón inquieto, cada sonrisa a su alrededor parecía burlarse de su esencia. Mientras las luces brillaban y la música envolvía el aire, Pedro se sentía como un impostor en medio de un festín de riqueza. Buscó conectarse, dejar que otros sintieran su entusiasmo, pero los murmullos de la gente lo hacían dudar. Sentía una presión en el pecho, una mezcla de ansiedad y esperanza que pululaba dentro de él. Al cruzar miradas con Isabela, una arquitecta talentosa, un pedazo de su mundo se iluminó. Compartió su historia, sus sueños, su lucha contra la adversidad. Las palabras fluyeron entre risas y anécdotas. Pero la burbuja de entusiasmo se pinchó cuando escuchó rumores sobre su amigo de la infancia, con sueños rotos por las decisiones de aquel magnate que todos veneraban. La angosta línea entre seguir su ambición y mantener su integridad moral comenzó a desgastarse. Se preguntó si podía dejarse llevar por el brillo de esa vida tan deseada. ¿Valía la pena sacrificar su voz por un futuro en el que no se sentía él mismo? Todo se volvió más confuso. Incesantes pensamientos bombardeaban su mente. Recordó las enseñanzas de su padre y las palabras de su madre. Hijo, lo correcto siempre pesa más que el brillo. Mientras se preparaba para presentar sus ideas, la angustia ascendía. Su corazón se debatía entre la ambición y la lealtad. ¿Debía callar su voz para encajar o levantarse y arriesgarse a perderlo todo por decidirse a ser fiel a sus principios? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La noche avanzaba y el brindis por nuevos comienzos resonaba en sus oídos. Pedro, con los ojos de Isabela sobre él, sabía que enfrentaba un dilema
que calcularía el valor de su esencia contra la falsa promesa de una gloria efímera. Justo antes de levantarse, la tensión alcanzó su punto máximo, y su mente se paralizó, atrapada en un instante eterno. ¿Qué pasaría si dejara escapar su momento? ¿Podría vivir consigo mismo si elegía el camino errado? Con cada paso hacia el micrófono, la incertidumbre le ató las piernas. Todo iba a cambiar en ese instante. Su decisión estaba a punto de ser revelada. El silencio que llenaba el salón se volvió ensordecedor a medida que Pedro se acercaba al micrófono. Su corazón latía con fuerza. Cada pulsación resonante, cada nota musical del brindis pareciendo burlarse de su indecisión. ¿Sería un eterno espectador en su vida? ¿O finalmente se permitiría dejar una huella? La atención del público parecía fusionarse en un único ojo, escudriñando su alma, desnudando sus verdades más profundas. Ese momento era más que una simple presentación, era la oportunidad de forjar su propio destino. Al llegar al podio, Pedro sintió cómo el aire se le escapaba. Consciente de cada mirada, cada sonrisa, se hizo un reto contra su misma existencia. Sin embargo, un pensamiento nítido emergió en su mente. Había llegado hasta aquí no solo por esa invitación, sino por la pasión que siempre había llevado dentro. Aquello que lo hacía diferente, que lo distanciaba de ser solo un número en una lista, era su enfoque en crear espacios que hablasen a las experiencias humanas. ¿Por qué debía callar y dejar que otros hablaran por él? Se tomó un momento para respirar, enfocando su atención en Isabela. La chispa de admiración en sus ojos lo impulsó. Tenía que ser honesto, valiente. Su voz, normalmente temblorosa, emergió fuerte y decidida. Las palabras fluyeron desde su interior, repletas de emoción. Había encontrado su propósito. «Gracias por darme esta oportunidad», comenzó, sintiendo que la conexión con la audiencia se establecía de manera orgánica. «Hoy no solo quiero hablar de diseños o planos, sino de cómo cada espacio que creamos puede reflejar quiénes somos. La arquitectura no es solo construir, es contar historias, es dar a las personas un sentido de pertenencia». Mientras hablaba, el miedo y la inseguridad se desvanecieron, dejando solo la pura convicción. Se atrevió a tocar el tema de la ética, aludiendo a su amigo de la infancia que había sufrido las consecuencias de decisiones heartless. La ambición y la ética no son mutuamente excluyentes. Existe un camino donde ambos pueden coexistir, y eso es lo que busco en mi carrera. Las palabras resonaron en el vasto espacio y le dieron fe a su propia voz. Al finalizar su discurso, un aplauso estalló, no solo como un reconocimiento de su valentía, sino como una aceptación. Momentos antes de comenzar, solo era un desconocido. Ahora había dejado una impresión. Vio a Isabela sonriendo, y eso le dio más confianza que cualquier ovación. Sin embargo, no todo fue perfecto. Algunas miradas escépticas lo siguieron, en especial la del magnate que organizaba la boda. Se había arriesgado a desafiar a un hombre cuyo poder podría aplastarlo. Las luces, antes acogedoras, ahora mostraban una faceta diferente, más fría y amenazante. Pedro sintió el peso de un desafío inminente, una confrontación que podría poner a prueba todo lo que había expresado. Al bajar del podio, una mujer se acercó a él. «Interesante enfoque, joven arquitecto», dijo. Su voz era un tenue eco. «Pero, ¿crees realmente que el sistema está listo para tus ideales?» La frase le dejó una sensación gélida. La desconfianza de la élite podría ser un muro difícil de escalar.
Mientras Pedro trataba de responder, una sombra se cernió sobre él, y no podía evitar preguntarse si, a pesar de su éxito momentáneo, había abierto sin saberlo una caja de Pandora. La noche, antes un festín de posibilidades, ahora comenzaba a parecer un campo de batalla, y él estaba justo en el centro. Al ver la figura del magnate acercarse, el pulso de Pedro se aceleró con una mezcla de emoción y miedo. La vida lo había empujado a un rincón inesperado y su nuevo camino estaba lleno de obstáculos. ¿Podría realmente perdurar en un mundo que parecía no tener lugar para su autenticidad? La mirada desafiante del magnate se cruzó con la de Pedro, y en ese instante comprendió que su viaje apenas comenzaba. Frente a él, aquella figura representaba la meta que siempre había deseado, pero también un aviso de la tremenda lucha que tendría que enfrentar. El futuro de su sueño colgaba en un hilo, y Pedro tenía la certeza de que cada decisión a partir de ahora lo llevaría a un nuevo nivel de desafío y autodescubrimiento. La noche aún ofrecía muchas sorpresas, y la ansiedad por lo que vendría lo envolvía. Solo el tiempo diría si habría triunfos o lamentaciones en su búsqueda por encajar en un mundo donde el brillo deslumbraba más que la autenticidad. Pero estaba decidido a no permitir que su historia acabara antes de que pudiera escribir su propio final. Toda historia posee su propio clímax. El suyo estaba a punto de desatarse. La figura del magnate se acercó con pasos firmes. Pedro sintió que las palabras habían dejado de fluir. Cada paso del hombre pesado a su lado resonaba como un tambor, marcando el compás de una pieza siniestra. El enorme hombre, con su poderosa presencia, era la encarnación de lo que Pedro había desafiado en su discurso: el statu quo, ese sistema inquebrantable que parecía regir la industria. «Pedro, ¿verdad?», comenzó el magnate, su voz grave llenando el espacio a su alrededor. Sin esperar respuesta, continuó: «He escuchado tus ideales, pero tengo que decirte que el mundo real no se rige por la ética y los nobles ideales que mencionas». Fue como recibir un balde de agua fría en una tarde calurosa. Pedro sintió que sus convicciones tambaleaban. «Suena a sueño joven». El magnate sonrió de manera burlona. «Pero los sueños no construyen edificios. Los números lo hacen. Necesitamos resultados, no ideas románticas». Las palabras eran dagas, cortando la ilusión de su reciente éxito y sembrando dudas en su mente. La certeza de su propósito titubeó. Pedro respiró hondo, luchando por mantener la calma. Era cierto que los números eran necesarios, pero aunque había visto lo cruel que era volverse un autómata sin alma en el mundo profesional, se sintió tentado a ceder. «No estoy pidiendo renunciar a la productividad», respondió con esfuerzo. «Solo sugiero que la ética puede ser un motor en lugar de una cadena». El magnate lo miró con desdén. Ese leve arqueo de cejas como un disparo de autoridad. «Si deseas tener éxito, olvídate de las emociones. Aquí no estamos para jugar ni fantasear. Hay que posicionarse en el mercado, y una arquitectura sin resultados será descartada. No te engañes, niño». Una presión insoportable se instaló en el pecho de Pedro. Aquel hombre se erguía como un gigante ante él, y sus palabras resonaban con una verdad amarga. Lo que el magnate decía no era infundado. Había sufrido la realidad del rechazo y la crítica. El amor por la arquitectura no bastaba. Era una lucha constante por demostrar que su enfoque tenía sentido en un mundo que no dejaba de sumar. Sin embargo, a pesar de la tormenta de dudas que comenzaba a crecer en su interior, una parte de él se negaba a rendirse.
Recordó a sus padres, sus sacrificios, las risas de Isabela, todos esos rostros que habían creído en su capacidad de cambiar el mundo con su trabajo. Aún existía esa chispa dentro de él, un fuego que había encendido esa noche en el podio. Quizás la ética sea lo que diferencie a quienes intentan sobresalir de aquellos que simplemente siguen el flujo. Necesitamos más arquitectos que deseen construir relaciones duraderas con su entorno, no solo edificios. Pedro argumentó, buscando nuevamente ese canal de autenticidad. La respuesta del magnate fue una risa oscura. Mira, pedazo de idealista, la gente vive en el aquí y el ahora, y los ideólogos se convierten en historia. No me malinterpretes, me gusta tu ánimo, pero no estás en mi liga. Estás jugando con fuego. Pedro sintió que el aire se espesaba. Pese a la evidente oposición, la convicción empezaba a convertir su miedo en determinación. La confrontación lo empoderaba, dándole claridad sobre su misión. Quizás, entonces, lo que tú consideras un fuego, yo lo veo como una chispa de renovación. Estoy aquí para cambiar las reglas del juego. Pedro respondió, sintiendo que su voz se hacía más firme. Esa decisión de enfrentar un poder establecido lo catapultaba a un espacio nuevo. Al ver el efecto de sus palabras en la mueca del magnate, Pedro se dio cuenta de la importancia de enfrentar no solo la cultura corporativa, sino sus propios temores. Comprendió que ese enfrentamiento, aunque incómodo, era parte de su recorrido hacia la madurez profesional. En ese momento, el magnate se apartó, dejando a Pedro con más preguntas que respuestas. La tensión crecía. Entre la duda y la decisión se encontraba un camino lleno de inquietudes. La noche había dejado al descubierto la fragilidad de sus ideales, pero también la fuerza que podía encontrar enfrentando a ese titán. Mientras se alejaba del bullicio de la fiesta, la mente de Pedro giraba sobre las posibles acciones a tomar. ¿Debería callar o desafiar a un mundo que parecía no tener cabida para sus anhelos? ¿Era hora de alzar la voz de nuevo o sería más prudente mantener silencio y observar? Lo que sucedería a continuación estaba más allá de su control, pero una certeza comenzaba a formarse. Había encendido algo que no podría extinguir tan fácilmente. La lucha por su lugar apenas comenzaba y él no podía retroceder. Su verdadero desafío lo aguardaba y cada paso sería crucial en la búsqueda de su propia historia. Una decisión ardía en su interior, una necesidad de actuar que pronto se convertiría en un nuevo enfrentamiento. La vida no le dejaría el camino fácil. Y ahora, más que nunca, Pedro debía preguntarse, ¿qué sacrificios estaría dispuesto a hacer para lograr lo que creía? La noche aún guardaba sus secretos, y su destino pendía de un hilo tan delgado como su propia valentía. El frío aire de la noche acariciaba el rostro de Pedro mientras se alejaba de la fiesta. Sus piernas casi automáticas lo guiaban hacia un rincón tranquilo del jardín. La confrontación con el magnate había dejado una huella, un eco de voces que exigían respuestas. Una línea se había trazado en su mente. Debía decidir hacia dónde dirigir su energía. Las dudas comenzaron a estructurarse con claridad. Por un lado, el deseo de encajar en una industria que despreciaba los ideales. Por otro, la convicción de que su enfoque ético era necesario, no solo para su crecimiento personal, sino para un cambio real en su entorno profesional. Por primera vez, la necesidad de un equilibrio se sentía más aguda que nunca. Tomando asiento en un banco, Pedro contempló las estrellas que brillaban como fragmentos de posibilidades. La idea de un arquitecto no se trataba solo de construir estructuras.
era también el arte de edificar el futuro, de diseñar comunidades. Con esa mentalidad, se dio cuenta de que su camino no debía ser uno de compasión ciega por el status quo, sino de firmeza y convicción. Mientras su mente procesaba estos provocadores pensamientos, su teléfono vibró. Era un mensaje de Isabela, que le recordaba que no estaba solo, que había personas que creían en su capacidad de cambiar la narrativa. Sin dudarlo, tecló una respuesta rápida. «¿Podemos hablar mañana? Siento que tengo que desahogarme». La conexión con ella era refrescante, un recordatorio de que su lucha no solo era interna, sino también un compromiso con aquellos que lo rodeaban. Regresar a la oficina al día siguiente sería un reto. Decidió aprovechar la oportunidad de plantarse firme y defender sus creencias, a pesar de lo adverso que pudiese parecer. La siguiente mañana, Pedro se encontró ante la pizarra blanca en la sala de reuniones, un espacio donde antes había asistido como un simple observador y que ahora reclamaba su voz. Las sábanas de documentos y presentaciones en PowerPoint colgaban de las paredes. Frente a él, sus colegas aguardaban, ajenos al tumulto interno que había experimentado la noche anterior. La agenda del día iniciaría con una revisión de sus proyectos en curso. Cuando llegó su turno, Pedro sintió cómo el nerviosismo se convertía en una mezcla de determinación y desafío. Abrió la presentación mientras su mente se llenaba de preguntas. ¿Estaría listo para desafiar la corriente? Hoy quiero hablar sobre la visión que guía nuestro trabajo, comenzó, sintiendo cómo sus palabras pulsaban con significado. Explicó sus ideas sobre la ética en la arquitectura, sobre cómo los edificios no son solo estructuras, sino la materialización de valores y relaciones. Había un fuego en su mirada, un deseo visceral de que todos comprendieran la profunda conexión entre lo que construían y el impacto en la vida de las personas. Al terminar su exposición, miró a su alrededor. Las reacciones variaban desde la sorpresa hasta la aprehensión. Algunos susurraban entre sí, otros mantenían un facsímil de asombro en sus rostros. En el fondo, Pedro sabía que su mensaje había resonado de alguna manera. Había osado romper el silencio y confrontar lo que muchos preferían ignorar. Sin embargo, de repente, el sonido de una palma que reverberaba en el aire lo sacó de sus pensamientos. Una de sus colegas, conocida por su franqueza, rompió el hielo. «¡Bravo, Pedro! Pero, ¿cómo planeas implementar esto en un lugar que prioriza el costo sobre el valor humano?» Era un desafío directo, pero él lo esperaba. «Debemos ser el cambio», respondió con aplomo. «No podemos permitir que las circunstancias económicas definan nuestra moralidad. Hay maneras de trabajar con nuestros clientes y educarlos en la importancia de construir de forma ética». La discusión comenzó a desarrollarse, y cada palabra parecía marcar un cambio en la atmósfera. Las ideas encontradas se sumaban a la conversación, creando un ambiente de debate que hacía tiempo no existía. Pedro se daba cuenta de la transformación. Ya no estaba solo. Su desafío había despierto un diálogo. Al final de la sesión, se sintió aliviado, aunque una parte de él sabía que esto era solo un primer paso. Ya había desnudado su esencia profesional ante sus colegas, presentando su verdad en un mundo que no siempre la valoraba. Sabía que las batallas por venir serían más complicadas, pero ahora, con una comunidad potencialmente más receptiva, se sentía capaz de navegar esos desafíos. Mientras la jornada llegaba a su final, una pregunta lo invadía. ¿Este intercambio había sido suficiente
para dar forma a la visión que anhelaba? La incertidumbre alimentaba su curiosidad. La respuesta a su pregunta llegaría pronto, pero por ahora estaba listo para lo que siguiera. La vida, evidentemente, tenía reservado un nuevo reto que lo llevaría incluso más lejos de lo que había imaginado. Sin embargo, esa colisión con la realidad lo había preparado para un nuevo capítulo que estaba por escribirse. Con cada paso, conocía que la verdadera prueba había comenzado. La siguiente semana se deslizó con una mezcla de ansiedad y emoción. Tras la intensa reunión, Pedro se enfocó en entender cómo podría influir en la cultura de la empresa sin comprometer su visión. Estaba en un nuevo territorio, una travesía donde cada paso podría ser decisivo. El proceso debía ser metódico, pero también flexiblemente audaz. Tenía que actuar, no solo hablar. Recibió un correo de su jefe. «Pedro, tenemos un evento importante. Te invito a la boda de un cliente influyente». La noticia fue una mezcla de sorpresa y una leve inquietud. Un evento con altos ejecutivos y magnates podría ser una oportunidad para reafirmar su posición, pero también el escenario propicio para validaciones vacías. Sopesando el asunto, entendió que el viaje hacia la boda era también un viaje hacia la red de conexiones que requería. Tenía que entrar en ese espacio sin perder su esencia. Se preparó con cuidado. Notó cada detalle de su vestimenta. Era momento de proyectar confianza. En su mente resonaba una voz clara. Cualquier encuentro es una oportunidad. Haz que cuente. La boda se celebraba en una lujosa finca, un espectáculo de ostentación donde las luces danzaban sobre un jardín perfectamente cuidado. Al cruzar el umbral, Pedro sintió una punzada de duda. Se encontró rodeado de personas que hablaban sobre cifras astronómicas y proyecciones de proyectos deslumbrantes. Pero en lugar de dejarse llevar por esa atmósfera, se enfocó en su razón de estar allí. Durante el banquete, conversó con un arquitecto de fama internacional. La charla comenzó con banalidades. Sin embargo, Pedro cambió la dirección, planteando su propuesta de humanizar la arquitectura. Lo que pensó que sería un comentario superficial resultó en apasionadas discusiones. Notó que, ante sus palabras, los ojos del arquitecto brillaban. Había un interés genuino en sus visiones desafiantes. Sintió que el deseo de revolucionar aquella industria empezaba a prender el fuego en los corazones de otros, pero también se encontró con voces escépticas que advertían sobre la naturaleza implacable de los negocios. Cada pregunta retadora era un espejo que reflejaba las contradicciones de su mundo. «Pedro», dijo un magnate conocido, «las buenas intenciones son bonitas, pero en el fondo el dinero manda». En esos momentos, el impulso de defender sus creencias se intensificó. «¿Y si el dinero no define el valor?», repuso. «¿Y si realmente podemos construir no solo para los números, sino para las personas?». Un silencio incómodo se hizo presente. Su voz resonaba y sentía cómo su propia postura se fortalecía. Cada palabra era un ladrillo en su edificación personal. Al final de la noche, un grupo de asistentes lo rodeó, interesados no solo en sus ideas, sino también en su forma de pensar. Pedro sintió la energía vibrante de una posible comunidad de aliados. Pero al mismo tiempo, la autocompasión se escondía en los resquicios de su mente, recordándole su lucha interna frente a la ética empresarial. La experiencia fue una mezcla de iluminación y desasosiego. Había probado la miel del reconocimiento, pero se cuestionaba cuán lejos llegaría esa aceptación en un mundo repleto de contradicciones.
El ardor que sentía se alimentaba de la expectativa de lo que podría surgir de esas conexiones, pero también lo ataba a la realidad de lo que estaba a punto de enfrentar. Al salir de la gala, en la penumbra del camino de vuelta, Pedro pensó en lo que realmente quería construir. Su visión de la arquitectura era más que estética o funcionalidad. Era un acto de valentía, una invitación a soñar en un ámbito que temía los sueños. Y de repente, una revelación lo golpeó. Estaba listo para confrontar a aquellos que solo veían cifras, dispuestos a cambiar el juego en el que había decidido entrar. La respuesta enrollada en esa pregunta lo empujó hacia una nueva fase de su viaje. Estaba a punto de desatar una lucha más profunda por sus ideales, una batalla que daría formato a su futuro. Un nuevo conjunto de decisiones y confrontaciones lo aguardaban en el horizonte. Una advertencia interna le susurraba: el momento de la verdad había llegado. Pedro se despertó la mañana siguiente sumido en una mezcla de agotamiento y adrenalina. La noche anterior había sido un torbellino de ideas y conflictos, y su mente aún zumbaba con ecos de debates y preguntas que lo seguirían durante los días siguientes. Reflexionando sobre la importancia de su retórica, comprendió que su actitud debía ser más que una simple defensa de sus ideales. Debía convertirse en un manifiesto de su convicción. Los días transcurrieron con una intensidad creciente. Pedro se obsesionó con la idea de acercarse a la esencia misma de su arte, buscando inspiración en cada rincón de su ciudad. Visitas a edificaciones emblemáticas lo reavivaron. Sus ojos se llenaban de detalles que solía pasar por alto, cada luz y sombra reflejando el pulso de la humanidad que habitaba esos espacios. Observaba cómo una estructura podía alterar la percepción de unos y ceder a las necesidades de otros. Su mente comenzó a tejer un nuevo concepto, uno que rompiera con la frialdad del negocio, y lo hizo sentir una energía renovada. Una mañana, mientras recorría un mercado antiguo, se encontró con un viejo amigo, Julia, fotógrafa de arquitectura. Se sintieron atraídos el uno hacia el otro gracias a proyectos compartidos de años atrás. Ella, con su visión, capturaba la esencia de los lugares, y él, con sus ideas, soñaba con transformarlos. Fue entonces que surgió una propuesta audaz: colaborar en una exposición que definiera la intersección entre el hombre y su entorno arquitectónico. En ese instante, sintió cómo una chispa de emoción se encendía. Podía unir sus fuerzas para mostrar que la arquitectura era mucho más que estructuras y números. Sin embargo, la atención a los detalles no se limitó solo al concepto. Pedro debió preparar un discurso que envuelve su visión en una narrativa poderosa. La presión comenzó a aumentar a medida que las expectativas de sus colegas se consolidaban. Si quieres ser oído, le decía Julia constantemente, debes involucrarte de manera efectiva, salir y mostrar tu pasión. Sus palabras reverberaron en su mente, recordándole que las letras deben reflejar la autenticidad, algo que sólo podría ofrecer su propio espíritu. Con la exposición prácticamente preparada, recibió un mensaje inesperado en su teléfono. Era una invitación a una gala exclusiva, pero no a una cualquiera. Se había confirmado que asistirían líderes del sector, incluyendo el mismo magnate que había cuestionado su enfoque en la boda anterior. La tentación de evitar esa confrontación era grande, pero en su interior, Pedro sabía que estaba evolucionando. Este era el momento crucial para plasmar su crecimiento personal en un escenario que podría ser hostil o propicio.
La gala se acercaba, y Pedro decidió que no solo se presentaría, sino que iría armado con su renovada pasión y su propuesta. Sabía que la confrontación con el magnate no era simple casualidad. Había grandes expectativas sobre sus enunciaciones, y en ese horizonte dibujado, las tensiones que había sentido antes estaban a punto de escalar. Mientras se alistaba la noche de la gala, mirándose en el espejo, se recordó a sí mismo la importancia de abrazar el desafío. Si no defiendes tu verdad, ¿quién lo hará por ti?, se preguntó con determinación. Con un último vistazo a su imagen reflejada, Pedro abandonó su hogar con una decisión férrea. Iba a dar la batalla no solo por su futuro, sino por la integridad de la arquitectura misma. Al llegar, el ambiente era tenso, lleno de murmullos y risas competitivas. Espiando entre las sombras, sus ojos encontraron al magnate, quien charlaba animadamente con otros. Anticipó que sería un interrogatorio intensamente profesional, pero la fe puesta en su visión lo llenaba de coraje. Unos segundos antes de abordar esa conversación decisiva, sintió la adrenalina recorrer su cuerpo. El dilema era claro. ¿Estaba dispuesto a elevar su voz en ese entorno donde las palabras a menudo se disfrazaban de intereses ocultos? Esa pregunta resonó en su mente mientras se acercaba al centro de la acción. La respuesta se encontraba a un solo paso de distancia, un paso que podría cambiar el rumbo de todo. La noche apenas comenzaba, y Pedro estaba a punto de enfrentarse a su propio destino. Un crujido de vidrio y un susurro de risas llenaron el aire a medida que Pedro se acercaba a la mesa central. Cada paso que daba se sentía como un reto, un ejercicio de valor en un terreno que había alimentado su miedo durante demasiado tiempo. La sala se iluminaba, bañada en un resplandor dorado que contrastaba con las sombras que rondaban su mente. Era real. Estaba en una gala donde se decidían futuros, y en esa atmósfera de lujo, su voz debía ser distintiva. Mientras sus manos temblaban ligeramente, recordaba las palabras de Julia. Es tu momento de brillar. En su mente, formulaba argumentos y reflexionaba sobre cómo debía presentar su visión. La retórica no debía ser solo impresionante. Necesitaba tocar fibras íntimas. Quería que aquellos arquitectos de poder, como el magnate que lo miraba de reojo, no solo escucharan su discurso, sino que experimentaran su pasión. La arquitectura era, para él, un hilo conductor entre lo humano y lo físico, un romance que invitaba a cada persona a cohabitar en historias. Su mirada se fijó en un grupo que rodeaba al magnate, un hombre de negocios cuya imagen estaba marcada con el cinismo de décadas en el juego. Pedro sintió un nudo en su estómago, una mezcla de respeto y desafío. La idea de confrontarlo generaba tanto miedo como emoción. Se acercó, recordando que el fracaso no era el fin, más bien sería simplemente parte de su camino. Al llegar a su lado, respiró hondo y se presentó. Pedro García, arquitecto. Llevo tiempo reflexionando sobre la relación entre los espacios que creamos y cómo afectan nuestras vidas. La mirada del magnate lo atravesó, y Pedro sintió que se desencadenaba una batalla de voluntades en ese cruce de palabras. La conversación fluyó, pero cada palabra de Pedro se sintió como un golpe de martillo, no solo para convencer, sino para transformar. Habló sobre la necesidad de humanizar la arquitectura, de crear entornos que no solo sirvan a la función, sino que nutran el espíritu. El magnate hizo preguntas incisivas, probando su tesón. En medio del diálogo, Pedro sintió que se encontraba a la altura del desafío. La confianza
emergía desde lo más profundo. Su voz retumbaba por el salón como un eco de su verdadero yo. Sin embargo, el desafío no se limitaba a las palabras. En la medida que la conversación avanzaba, la presión también aumentaba. Un par de conocidos del magnate comenzaron a murmurar, descalificando sus ideas. Su instinto lo empujó a mantenerse erguido, firme en sus convicciones. Se enfrentó a la crítica, no con defensas vacías, sino utilizando cada comentario como una oportunidad para profundizar su argumentación. La arquitectura no debe ser una escapatoria de la vida, sino su reflejo más honesto, afirmó, siembra de certeza en su tono. Sin embargo, había algo que pesaba sobre él. La sensación de verdadero crecimiento solo se alcanzarían si lograba conectarse con el ímpetu del magnate. ¿Cree que una construcción es solo un cálculo? ¿Acaso lo que nos rodea no va más allá de la física? Cuestionó Pedro, lanzando su inquietud en forma de un reto. El magnate, sorprendido por la intensidad de su respuesta, lo observó como si descubriera a un adversario digno. La tensión se hacía palpable. Juan, ¿estás dispuesto a dejar que un idealista como él defina tu próximo proyecto? Preguntó, y aquellas palabras resonaron en la sala, abriendo nuevas dinámicas en la conversación. Mientras el resto de los asistentes contenía la respiración, Pedro aguardaba la reacción del magnate. Cada segundo se sentía como una eternidad. En sus venas fluía no solo miedo, sino un fuego renovado. Había llegado a un punto de inflexión. ¿Se atrevería a tomar una decisión que podría cambiar el rumbo de su carrera? El encuentro no solo definía su destino profesional, sino también su crecimiento personal. El ambiente se tornó electrizante, y en ese instante Pedro comprendió que no solo estaba luchando contra un magnate de poder, estaba desafiando sus propios límites, forjando su identidad en medio del caos. Mientras aguardaba la respuesta, en su mente germinaba una pregunta que podría determinar su rumbo. ¿Realmente estaba listo para abrazar el resultado de esta confrontación, sin importar qué forma adoptara? La respuesta del magnate fue más lenta de lo que Pedro había anticipado. La sala parecía haberse sumido en un silencio expectante, como si el mismo aire estuviera conteniendo la respiración. La mirada del hombre imponente se ensanchó con una mezcla de interés y escepticismo, como si estuviera decidiendo entre conceder una oportunidad o aplastar la aspiración de un impetuoso idealista. «Es intrigante, Pedro», comenzó el magnate, ladeando la cabeza. «Pero el mundo no es una novela. La arquitectura tiene que cumplir con exigencias específicas. No podemos permitir que el arte eclipse la funcionalidad». Cada palabra le dolía como un golpe, pero también era una ventana abierta que Pedro no iba a dejar escapar. La mente de Pedro comenzó a trabajar rápidamente. ¿Cómo podría transformar su crítica en una oportunidad? «Entiendo su punto, señor», respondió con un tono firme. «Pero mi propuesta no busca sustituir la funcionalidad. Lo que propongo es reimaginar la función. Un espacio que sea eficiente puede y debe resonar con la experiencia humana. ¿Acaso una estructura realmente exitosa no se siente viva, como parte de nuestro ser?» Pedro sintió un latente poder en su argumento. Cada palabra se convertía en un ladrillo que edificaba su confianza, un espacio seguro en el que comenzaba a erigir su verdad. El magnate observó, atónito, mientras la argumentación de Pedro comenzaba a florecer. Pero no solo había una batalla con palabras, había un conflicto interno que se intensificaba dentro de su propio ser.
Esta confrontación iba más allá de la arquitectura. Era un reflejo de su propia lucha por ser reconocido en un mundo que favorecía lo convencional. Tal vez tienes razón en que la arquitectura debería evocar emociones, admitió el magnate, pero aún estás lejos de ofrecerme algo concreto. ¿Qué es lo que realmente me propones? La interrupción fue como una luz brillante que se encendía en su mente. Había llegado el momento de concretar su visión. Pedro respiró profundamente antes de abrir su carpeta, tomando el primer dibujo que había preparado. Era un boceto de un edificio que fusionaba el arte y la funcionalidad, un diseño audaz que desafiaba el status quo. Este es un ejemplo, dijo con determinación, un lugar donde las personas no solo entran para laborar, sino donde encuentran inspiración y sentido. La forma de la estructura invita a las personas a interactuar, a vivir experiencias. Imagínese un lugar que no solo se utiliza, sino que se siente. Mientras mostraba su propuesta, notó cómo algunos de los asistentes se inclinaban levemente hacia adelante, capturados por la visualización. Aquella magia que alguna vez había creído inalcanzable comenzaba a manifestarse. Sin embargo, una voz en su interior continuaba cuestionando su valía. ¿Era suficiente? ¿Podría realmente materializar su sueño y convertirlo en un proyecto tangible? La voz del magnate le sacudió de su trance. Es un buen inicio, pero hablar es fácil. ¿Cómo puedo confiar en que puedes llevar esto a cabo? Esa pregunta resonó en él como una campana de alerta. La verdadera prueba no era solo presentar su visión, sino también demostrar que tenía la capacidad y la tenacidad para ejecutarla. Pedro sintió la presión aumentar. Era un llamado que no podía ignorar. Lo sé, respondió, mientras su voz mantenía un pulso firme. Pero lo que más tengo es una profunda pasión por transformar la vida a través de la arquitectura. No solo diseño edificios, creo espacios que cuentan historias y conectan a las personas. Si tengo la oportunidad, estoy dispuesto a arriesgar todo para que esta visión se haga realidad. El magnate esbozó una sonrisa sardónica, como si lo desafiara a seguir adelante. ¿Estás listo para tomar ese riesgo, joven? Porque puede que no haya otro camino que el fracaso. El fuego interior de Pedro ardía con más fuerza. La situación se había convertido en una elección crítica, un catalizador que definiría no solo su carrera, sino su propia per se. En su mirada había una determinación renovada, un destello de propósito que irradiaba su ser. Mientras el magnate meditaba su respuesta, Pedro se dio cuenta de que esta no era solo la oportunidad de cambiar su futuro profesional. Era la oportunidad de templar su carácter y abrazar su verdadera vocación. A medida que las luces de la gala se atenuaban un poco, un nuevo pensamiento cruzó su mente. ¿Sería este el momento que finalmente le permitiría tomar las riendas de su destino y dejar una huella en el mundo de la arquitectura, o se perdería en las sombras de sus miedos y dudas? El silencio se tornó pesado. El próximo movimiento del magnate podría cambiarlo todo. El silencio se especeó, y Pedro sintió como si cada segundo se arrastrara. Miró al magnate, cuya mirada se mantenía fija en él con un aire de curiosidad penetrante. Esa observación era más que una evaluación, era una prueba. Pedro se sintió como un escultor que da el último golpe de cincel a su obra maestra, consciente de que cada gesto podría llevarlo tanto a la gloria como al abismo. «Estoy listo para asumir el riesgo», afirmó Pedro, notando cómo el propio sonido de su voz se encontraba envuelto en una mezcla de temblor y fervor. En ese momento,
Su mente se llenó de imágenes. Recordó cada diseño amado y cada plano fallido, las noches desveladas y la presión incesante de sus propios estándares. Había luchado por encontrar su voz, y ahora esa voz resonaba con claridad. La posibilidad de convertirse en un pionero en su campo era un fuego que ardía inextinguible dentro de él. El magnate inclinó ligeramente la cabeza, como si ponderara lo que había escuchado. Dame un plazo, una fecha concreta, y demuéstrame que puedes materializar esto. Estoy dispuesto a permitirte un intento, pero si no logras cumplir, no habrá segunda oportunidad. Cada palabra era una espada en la oscuridad. Cada concepto, una apuesta en la balanza de su futuro. Pedro sintió que una mezcla de nerviosismo y determinación lo invadía. «Gracias, señor. Puedo tener un prototipo para dentro de 3 meses», dijo, haciendo un esfuerzo por no dejar que la incertidumbre en su pecho se filtrara en su voz. La respuesta del magnate fue una leve sonrisa cargada de expectación. «Espero que estés a la altura. Si no, no solo fracasarás, también arruinarás tu reputación. Pero creo que en ti hay potencial». Las palabras del magnate se pegaron a su mente, como una advertencia que sería difícil de sacudir. Podía verlo claramente. Si bien se le ofrecía una oportunidad, también estaba entregando una parte significativa de su vida a una balanza que podía inclinarse en cualquier dirección. Reflexionó sobre su propio deseo de reconocimiento y su ambición desbordante. Este era el momento que había estado esperando, y también el momento que podría condenarlo. Una vez que se alejaron en la conversación, Pedro sintió el peso del mundo sobre sus hombros. A las primeras luces de la mañana, los ecos de admiración y desconfianza de la audiencia resonaban en su cabeza. Tuvo que forzarse a no hundirse en la autoindulgencia ni en las dudas. La arquitectura no solo se trataba de formas y materiales, era una forma de vida, una conexión con la comunidad, una mezcla entre la percepción cognitiva y la experiencia emocional. Mientras iba hacia casa, su mente se encendía al imaginar cada aspecto del diseño que planeaba crear. No obstante, las sombras de la inseguridad siguieron atormentándolo. ¿Y si no es suficiente?, se repetía una y otra vez. Aquella voz interna que antes había desafiado se transformaba en un eco burlón. Tomar el riesgo lo había llevado a un punto crucial. Ahora debía mantener el ímpetu y demostrar que era el hombre que decía ser. En casa, surrounded por el caos de sus garabatos, comenzó a esbozar ideas. Cada boceto que trazaba era un manifiesto de su aspiración, cada línea una declaración de su compromiso. Pero al ir avanzando, un sudor frío le recorrió la espalda al pensar en el plazo, en esos 3 meses que parecían tanto un regalo como una condena. Después de varias horas inmerso en su mundo creativo, se detuvo. La urgencia de esta tarea había elevado su creatividad, pero también lo había enfrentado a su miedo más profundo, la posibilidad de fallar. La arquitectura no solo era su carrera, sino su identidad. Esta prueba no solo daba forma a un edificio, sino a su ser. Y en el instante exacto en que cerró su cuaderno, una idea brillante y audaz surgió. Era la solución que podía transformar su visión en una realidad palpable. Pero, al mismo tiempo, era un camino que requería que sacudiera su esencia misma. Pensó, ¿estaré dispuesto a ir más allá de lo convencional, incluso si eso significa arriesgar mis propias convicciones? Esa pregunta resuena y reverbera mientras las luces del día se desvanecen. Pedro sabía que la respuesta era más que un sí o un no. Era el comienzo de un viaje
que lo confrontaría con lo que era realmente capaz de alcanzar. Sabía que la aventura apenas comenzaba, pero la verdadera prueba no sería solo en los planos que entregara, sino en el nivel de autenticidad que pudiera incorporar en su diseño. Y así, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, una nueva duda creció en su corazón. ¿Sería suficiente solo ser un arquitecto? ¿O quería convertirse en un auténtico creador de experiencias? Con la fecha límite inesperadamente cerca, Pedro se sumió en un abrumador ciclo de creatividad y autocrítica. La presión por cumplir con las expectativas del magnate se tornaba cada vez más pesada. Cada día era una danza entre la emoción de su proyecto y el peso de la duda que lo seguía como una sombra. Sin embargo, comenzó a comprender que este viaje no se trataba simplemente de cumplir con un encargo, sino de aportar una voz auténtica a su trabajo. La idea que había esbozado comenzaba a tomar forma. Se planteó que no solo crearía un edificio, sino un entorno que fomentara la conexión entre los seres humanos y su espacio. Decidió diseñar un complejo que integrara la naturaleza, creando un equilibrio entre lo construido y lo orgánico. Cada línea dibujada, cada espacio imaginado, se convirtió en un reflejo de sus convicciones más profundas. Mientras trabajaba incansablemente, la colaboración con Julia le otorgó una nueva perspectiva. Ella, con su enfoque en la fotografía, podía capturar la esencia misma de su diseño. Juntos, decidieron organizar una pequeña exhibición, donde presentaran no solo el modelo arquitectónico, sino su visión sobre cómo la arquitectura podía contribuir a la calidad de vida de las personas. Días antes de la exhibición, el miedo volvió a asomar su cara. ¿Y si a nadie le importa? ¿Y si su respuesta es negativa? Pero, en lugar de dejarse llevar por esos pensamientos, Pedro decidió redirigir su energía hacia la preparación de un mensaje claro y poderoso. Debía transmitir que su propuesta era más que estética. Era una declaración sobre los valores que buscaba inculcar en su carrera. El día de la exhibición llegó. Los nervios eran palpables, y la sala, decorada con imágenes evocadoras y maquetas, estaba repleta de arquitectos y profesionales del sector. Al iniciar la presentación, sintió que las palabras se agolpaban en su garganta. Sin embargo, al ver a Julia, enfocada en captar cada instante, encontró su ancla. Con su voz firme, dio inicio a su discurso. Imaginemos un espacio que no solo se utilice, sino que inspire, un lugar que fomente la interacción entre la naturaleza y los seres humanos. Las palabras fluyeron y sus ideas resplandecieron en la mente de los asistentes. Se dirigió a la audiencia no solo como un profesional, sino como alguien que estaba listo para transformar el sentido mismo de la arquitectura. Una vez que terminó, el silencio se instaló, como si cada oyente estuviera procesando la magnitud de lo que acababa de decir. Luego, un aplauso resonó y Pedro sintió que una parte de su vida se había cimentado con esa respuesta. Esa vez, no eran solo críticas. La gente estaba empezando a comprender el valor de lo que él defendía. «Tu propuesta es arriesgada», dijo una voz entre la multitud. Era el magnate, quien había asistido como sorpresa. Pedro le vio asimilar lo que presentaba, y por un momento el tiempo parecía haberse detenido. ¿Esto realmente funcionará?, continuó, su tono un tanto desafiante pero intrigado. Con el apoyo adecuado, no solo funcionará, sino que transformará cómo vemos la arquitectura urbana, respondió Pedro, el fervor llenando su voz. Había llegado a un punto en el que no solo defendía su proyecto, sino su identidad.
La arquitectura puede ser el puente que nos conecte. Lo mío no es ya solo ambición, es un compromiso. Con esos últimos comentarios, la atmósfera cambió. Vio cómo los rostros se encendían, cómo sus ideas chocaban y resonaban en otros. En ese instante, comenzó a ver el potencial de su trabajo. No solo iba a recibir un encargo, sería un referente en su campo, un audaz arquitecto que estaba dispuesto a desafiar la norma. Al final del evento, Pedro fue abordado por varias personas interesadas en colaborar. La reafirmación de su visión le llenó de confianza. Había demostrado que no estaba solo en su camino. La lucha por ser fiel a sí mismo le había llevado a la cima del reconocimiento profesional que tanto anhelaba. Días después, tras muchas noches de esfuerzo y desvelos, el magnate se acercó a él. «Pedro, has capturado mi interés. Quiero que trabajes en este proyecto y haré lo posible por apoyarte». En ese momento, todos los sacrificios adquirieron sentido. Había allanado el camino para hacer realidad su sueño. Pedro sentía que había dado forma a su identidad profesional. Y no solo eso, había recuperado su visión y valores en el proceso. Había demostrado ser un arquitecto no solo capaz, sino comprometido con la ética de su profesión. Lo que comenzó como una invitación equivocada a una boda, se había transformado en un viaje de autodescubrimiento, una experiencia que forjó a Pedro como un arquitecto en el verdadero sentido de la palabra, un creador de historias humanas a través del espacio. Finalmente, al mirar hacia atrás, comprendió que había logrado más que alcanzar un contrato. Había encontrado su voz, había obtenido el reconocimiento que siempre soñó, y más importante aún, había construido un puente entre su pasión y su carrera. La transformación de Pedro estaba en su dedicación a construir no solo edificios, sino comunidades, espacios que contarían historias por generaciones. Pero la historia no termina aquí. Si deseas seguir viendo historias emotivas y transformadoras como esta, necesitas suscribirte ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo y no perderte las próximas historias exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte de que otros también las vean. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final increíble y compartir instantáneo este video con al menos 5 amigos que deben ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Tu apoyo es vital para que podamos seguir ofreciendo estas inspiradoras narrativas de superación personal.